Ezequiel capítulo 47, del versículo 1 hasta el 9. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, dice. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Hasta el versículo 9 ya hemos leído en esta ocasión. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. El día de hoy vamos a compartir la enseñanza bíblica con el tema las aguas para vida, ¿no? Es el tema del día de hoy. Precisamente acá en el capítulo 47 del libro de Ezequiel nos menciona acerca de un concepto llamado las aguas salutíferas, ¿no? Que precisamente se refiere, este concepto, ¿no?, de salutífero es saludable, ¿no? Aguas saludables. El profeta Ezequiel estaba teniendo la visión del templo de Jerusalén. Acá en el capítulo 47 dice que a la entrada de la casa había, dice, aguas que salían de debajo del umbral de la casa. No sabemos bien de dónde emanaban estas aguas, pero dice que debajo de la casa salían estas aguas hacia el oriente, dice. Hacia el oriente estaban saliendo estas aguas, ¿no? Pero lo interesante acá es que al principio parece que eran aguas como simples, normales, pero pasando 1000 codos, y luego 2000 codos, 3000 codos, 4000 codos, finalmente se convierte en un río, dice. Por eso acá en el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, dice. Y luego midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, ¿no? 2000 codos. Y luego dice, midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, ¿no? Es decir, que hasta aquí estaba cubriéndolo el agua. Pero ya dice, midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es decir, que el agua que al principio le llegaba a los tobillos, ahora ya el agua está superando, ¿no?, la altura del profeta Ezequiel. O sea, esta agua ya cubre todo su cuerpo. Puede cubrir todo su cuerpo, prácticamente no se puede pasar caminando. Imagínense, ¿no?, un río que tenga 2 metros o 3 metros de profundidad. ¿Cómo una persona puede atravesar este lugar caminando? No se puede, ¿no? Sino que tiene que nadar.
tiene que estirar sus brazos y pasar nadando. Claro, alguna persona no sabe bien cómo nadar, entonces será difícil para poder atravesar este río. Entonces yo recuerdo muy bien que cuando era niño también aprendí a nadar. Entonces en una ocasión me acuerdo que fuimos a un río en el sur, un lugar, se llamaba el Río Claro, que según ahora entiendo, cuando visito normalmente la ciudad de Talca, este río, ¿no? También está en ese lugar. Por ahí, ¿no? Pasa el Río Claro. Había un lugar donde se bañaba la gente que decían que tenía por lo menos 3 metros de profundidad. Entonces, para pasar de lado a lado, no puede pasar caminando, sino que tiene que nadar. Si en el caso que alguien quiere pasar sin saber nadar, entonces se ahogará, ¿no? En ese río no podrá pasar, se va a ahogar. Entonces sí o sí tiene que saber cómo nadar para pasar por sobre el agua, porque es demasiado profundo, demasiado hondo. Entonces me acuerdo, ¿no? Cuando yo era un niño, no sabía muy bien cómo nadar. En ese momento venían, ¿no? Descendiendo unos jóvenes con un tipo de neumático, ¿no? De esto de, o sea, ¿cómo se dice? La parte interior, parecía como la parte interior de un gran neumático de camión. La llanta, ¿no? La llanta. Entonces, con esto parecía que venía un grupo de jóvenes descendiendo por una especie de cascada, cámara, ¿no? Dicen algunos, cámara. Entonces, descendiendo de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? Estos niños, o jóvenes, niños como tipo adolescentes, se han caído digamos, de esta cámara, y luego ellos han quedado en la parte más honda, ¿no? del río. Entonces, como yo no tenía especialidad para nadar, solo miraba la escena, ¿no? Miraba, porque no sabía cómo ayudarle. ¿Cómo tengo que ayudarle? Pero gracias a Dios ese día había una persona que nadaba muy bien. Por eso desde lo alto de una roca, corriendo, y luego se lanzó al agua. Y cayendo en el agua, él rescató a esta joven, ¿no? Una joven que estaba ahogándose, ¿no? Entonces, podía ver que a ese lugar no cualquier persona puede entrar, sino que un río hondo y profundo donde la persona que no sabe nadar se ahoga, ¿no? Acá la Biblia nos habla de que esta agua crecía y crecía y crecía. Entonces, mientras iba creciendo el agua, ya la persona no podía atravesarlo caminando, sino que tenía que saber nadar. Por lo menos tenía que saber cómo nadar. ¿Por qué dice acá el versículo 5? Midió otros 1000 y era ya un río, y ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Es un río, ¿no? Es la visión del profeta Ezequiel. Porque imagínense cómo debajo del digamos, del templo va a surgir un río, un río. Entonces es una visión, según mi interpretación, es un símbolo, ¿no? Tiene el significado. Ya vamos a ver ahora, ¿no? Esta agua, este río, ¿qué tipo de capacidad tenía o qué tipo de poder tenía? El versículo 7 dice, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, dice. Versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Esta palabra está diciendo que esta agua, como si fuera que tiene un poder, ¿no? ¿Qué poder tiene? Dice, todo alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos, vivirá. Toda alma viviente. Así está escrito, ¿no? Entonces, además dice que por medio de estas aguas podrán recibir sanidad. Serán sanos, ¿no? No sé, ¿esto se refiere a alguna enfermedad o algo así?
Pero en la Biblia, en el libro de San Juan capítulo 5, precisamente en el capítulo 5 aparece la historia de un hombre que durante 38 años estaba enfermo, ¿no? Precisamente durante 38 años él permaneció enfermo, dice que estaba en medio de una multitud de enfermos. Frente de él estaba un lugar llamado el estanque de Betesda, que precisamente no es un lugar que tiene agua. Entonces había una creencia, había una leyenda, podemos decir, acerca de que la persona que entrara primero a ese estanque, cuando el agua se agita, cuando el agua se mueve, supuestamente un ángel del cielo descendió y movió el agua. Por lo tanto, la primera persona que entre en esa agua, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar? Ya esta persona se va a sanar de la enfermedad. Esa es la creencia que ellos tenían. Entonces, en ese lugar, dice que el Señor Jesucristo había entrado, ¿no? Había entrado a este lugar por la puerta, ¿no? Por una puerta. Ya vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, el versículo 3. Leamos acá, dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Como si fuera un estanque mágico, donde la gente cuando llega primero puede ser sano. Es decir, que no es que todos los que entran en el agua, cuando se mueve, se quedan sanos, sino que el primero que llega, ese solamente se sana. Como quien dice, esto es una competencia. El primero que llega, el que corre más rápido, el que llega más rápido, esta persona podrá ganar y sanarse. Pero dice que entre ellos había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Durante 38 años estaba enfermo. Por lo tanto, este enfermo habrá intentado una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces. Intentó, creo, ir hacia el estanque, o tal vez solamente observando desde su lugar. Pensó que en algún momento yo podría ganar esta competencia. ¿Podría llegar primero que otros al estanque? ¿Podré yo hacer de esta manera? Entonces, pensando así, un día llegó en su corazón una conclusión. ¿Qué conclusión llegó? Yo a este lugar no puedo entrar si alguien no me ayuda. Por eso cuando Jesucristo le pregunta en el versículo 6, ¿quieres ser sano? ¿Cómo responde? El versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, según el punto de vista de este enfermo, ¿cuál era el lugar donde él podía sanarse? Según el conocimiento que él tenía, según el antecedente que estaba manejando en su mente, ¿cuál era el lugar donde él podía ser sanado? Es el estanque de Betesda. Pero ¿cuál es el problema de ese lugar? El problema es que a ese lugar él no puede acceder solo, sino que necesita de alguien que le ayude. ¿No es así? Por eso le dice acá, ¿no? El versículo 7, no tengo que me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta en esta tarde? Si en el caso que él hubiese ganado esta competencia, hubiese entrado primero, ¿será que él habrá sido sanado de la enfermedad? ¿Será que esta persona podía ser sano de esta enfermedad? Aunque existe una creencia de que cuando él llegue primero a ese lugar, va a poder, digamos, ser sano. Pero en realidad, esta persona no pudo confirmar si efectivamente podía. ¿Por qué? Porque por más que él intente llegar al estanque, se dio cuenta que no puedo hacerlo solo, sino que necesito a alguien que me ayude. Por eso nunca pudo probar, nunca pudo confirmar. Es decir que es una idea, o sea, es una forma de ser sano como un tipo de mito o leyenda, ¿no? No es
no es algo que, en realidad, no es algo que pueda realmente lograrse. O sea, en realidad es un mito, ¿no? Esa es la palabra correcta, mito. No es algo real. Solo la gente hablaba de esa manera, pero no es que alguien podía llegar primero y sanarse de la enfermedad. Pero ¿qué es lo interesante en esta historia? En vez de ser sanado por estas aguas, finalmente el Señor Jesucristo, escuchando su respuesta, le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, a este enfermo por 38 años. ¿Qué pasó? Versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este hombre fue sanado, ¿no? Por la palabra de Jesús. Por medio de la palabra de Jesús, ya no era necesario que este hombre llegara hasta el estanque de Betesda, sino que solo escuchando la palabra de Jesús podía ser sanado de la enfermedad. Pero ¿qué pasa acá? El problema es que la mayoría de las personas estaba pensando que si entra en el estanque, primero será sano. Este estanque donde desciende un ángel, ese lugar es la sombra de la ley. El lugar donde la gente, por medio del esfuerzo, poder obtener alguna bendición de Dios. Pero eso es un mito nada más. No es que esto se logra por el esfuerzo. Entonces, la Biblia, cuando nos muestra sobre la sanidad, no solamente nos quiere hablar sobre la sanidad del cuerpo, sino sobre la sanidad espiritual. La Biblia dice que estas aguas, ¿no? El alma viviente que entrare en estas aguas, vivirá, dice. Por eso, para ello, tenemos que retroceder un poco en el capítulo de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 4, vamos a ver. Capítulo 4, el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él... Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, dice. Jesucristo dice que pasó por la ciudad de Samaria. Como bien conocemos, los judíos no se llevan con los samaritanos, ¿no? Entonces, para esta mujer samaritana, ver a Jesús como un judío que estaba pasando por ahí, y el hecho de que quiera entablar una conversación con ella, ya para ella es extraño, ¿no? En realidad, los judíos y los samaritanos hace muchos años, hace mucho tiempo que no se tratan entre sí. Los judíos menosprecian a los samaritanos, les ven como si fueran animales. También el concepto de ser samaritano para los judíos es un concepto de burla, ¿no? El vocabulario samaritano para tratar a alguien mal, un insulto, es un insulto. Entonces esta mujer conocía esta diferencia, ¿no? ¿Cómo decir? Esta diferencia ideológica, esta diferencia, digamos, como si fuera racismo entre estas dos culturas, que en realidad ambos han surgido del pueblo de Israel, pero un día se han dividido, y en el caso de los samaritanos se mezclaron con los países extranjeros, y por nacer los mestizos, ¿no? O sea, personas que tenían sangre mezclada, ellos no podían aceptarlo como israelitas puros, ¿no? Sino que ellos los han visto como personas inmundas, ¿no? Como animales. Por esa razón la mujer le dice le dice a nuestro Señor Jesucristo, entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué tú me pides agua? En ese momento Jesús le dice, vamos a ver otra vez, el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, dice. Jesucristo ya desde el plano, o sea, terrenal, de hablar de las cosas terrenales como es el hecho de beber agua, ¿no? Por tener sed, como yo ahora estoy bebiendo agua. Del plano terrenal, Él se traslada
a la explicación del mundo espiritual. Porque, ¿cómo ustedes escuchando esta palabra pueden pensar, este hombre dice que si yo tomo de esa agua no voy a tener sed jamás? O sea, desde el punto de vista humano, lógico, ¿cómo puede ser que el agua a una persona le quite la sed, ya que tomando una vez ya nunca más tenga sed? Esto en el plano de este mundo no podemos aceptarlo, ¿no? Sin duda que me va a quitar la sed en el momento, pero si después yo otra vez tengo y estoy, o sea, agitándome o, por ejemplo, caminando una distancia de 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro, otra vez mi cuerpo necesita, ¿no?, recibir los minerales, ¿no? Porque por el sudor, ¿no?, necesita recibir otra vez los minerales. Por eso tiene que tomar agua, ¿no? Pero dice que no va a tener sed jamás. ¿Qué tipo de palabra es esta? ¿Qué tipo de palabra es esta? No es una palabra que pertenece a este mundo, sino en realidad no está hablando del agua como lo que nosotros conocemos, sino que se refiere a la palabra del Señor Jesucristo. Si tú pudieras tomar de esta agua, no tendrás sed jamás. Tu espíritu será lleno, tu corazón podrá revivir, podrás realmente conocer la verdad, podrás ver realmente el mundo espiritual de Dios. Si tú conocieras esta palabra, entonces podrás ver la salvación. Por eso en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta persona, esta mujer, escuchando esta palabra, en vez de escandalizarse, ella podía recibirlo por la fe. ¿Existe tal agua? Entonces dame de beber esa agua. Yo necesito tomar esta agua. Porque mi corazón está angustiado, mi corazón está deprimido. Todo el mundo me señala. Porque he tenido, ¿no?, 5 maridos, ahora estoy con el 6º marido. Todo el mundo se vuelve a ver. Esa mujer, ¿cómo puede vivir así? ¿Cómo puede haber vivido de esa manera? Todo el mundo le criticaba, todo el mundo le menospreciaba. Pero cuando Jesús le dijo que yo te daré el agua con la cual no tendrás sed jamás, se refiere, es la palabra de Dios, es la salvación. Para el corazón de ella, esta palabra era necesaria, ¿no? Ella podía realmente recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesucristo le dice a esta mujer, yo soy el que habla contigo. El Mesías anunciado por los profetas, por las santas escrituras. Yo soy el Mesías, quien ha venido para salvarte, para redimirte de todos tus pecados, para hacerte una persona salva, justa, santa. Aunque ahora tienes pecado, pero vine para quitar tu pecado. Eso significa el Mesías redentor.
que viene para lavar su corazón del pecado. Esto, ¿no? ¿Cómo se logra? Ya vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice. Ya Jesucristo dice que por medio del lavamiento del agua, ¿no? Por la palabra. La palabra no es símbolo de purificación, ¿no? Sanidad. ¿Qué tipo de sanidad Jesús ofrece? Se refiere a la sanidad espiritual. O sea, ofrece exactamente el ser sano espiritualmente, es decir, que recibir la salvación, el perdón de los pecados. El agua para vida se refiere al agua que sirve para vida eterna. Contrariamente, el agua que estaba en el estanque de Betesda, esta agua no sirve, ¿no?, para dar vida, para sanar a las personas, sino que solamente esta agua está puesta como una ilusión, ¿no? Es una ilusión realmente. Nadie podrá ser sanado, nadie podrá recibir la bendición de Dios en ese lugar, sino que por la palabra de Cristo Jesús, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el enfermo por 38 años podía levantarse, podía estar sano. Ustedes también. Alguna persona estaba teniendo en su corazón la condenación del pecado, estaba recibiendo mucho juicio, ¿no?, desde su conciencia, desde la gente. Pero cuando ustedes se han encontrado con la palabra de Cristo Jesús, entonces Jesucristo les ha dicho: levántate, anda. Además, San Juan capítulo 8, una mujer que fue sorprendida en adulterio, también esta mujer delante de Jesús llegó, llevada por los, por los legalistas, ¿no?, que llevaron a esta mujer, los judíos llevaron ante Jesús. ¡Hey, maestro! Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ya manda a decir la ley de Moisés que a tales mujeres hay que matarlas, lapidándola con las piedras. Tiene que morir lapidada. Tiene que morir bajo las piedras. Cometió adulterio. Fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. En ese momento, Jesucristo dice que estaba agachándose, escribiendo en tierra, levantándose, otra vez agachándose, escribiendo en tierra. Pero en ese intertanto Jesús dice: entre vosotros el que está libre de pecado, que tire, que lance la primera piedra. Y luego se agachó. La segunda vez escribió, ¿no?, en el piso. Todas las personas, ¿no?, partiendo desde los mayores hasta los más jovencitos, se fueron, dejando caer la piedra, ¿no? La piedra hacía un sonido en el piso. ¡Pah! ¡Pah! ¿No? Un sonido de la piedra cayendo en el piso. Y luego se acercó a la mujer. Hey, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, está acá. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. La palabra de Jesús, por la palabra de Jesús, esta mujer pudo recibir la salvación. Fue salva, ¿no? ¿Cometió pecado? Cometió pecado. Hizo las cosas malas, ¿no? Cometió el error. Hizo lo malo delante de Dios. Incumplió la ley. Por eso tenía que morir. Pero nuestro Señor Jesucristo, con la palabra: ni yo te condeno. Esta palabra ha sido la salvación para esta mujer. Hermanos, no es que el hombre puede ser salvo por sus obras, ¿no?, por las obras de la ley, sino que por la fe en esta palabra, ¿no?, en la palabra que Jesucristo nos dice: ni yo te condeno, ¿no?
ni yo te condeno. Es decir, que ya yo no condeno a ninguna persona porque yo voy a cargar el pecado del mundo. Eso Jesucristo dice, ¿no? Yo voy a cargar tu pecado, por mi muerte tú serás justo, tú serás limpio de tus pecados. Esto es la verdadera sanidad, esta es la salvación. Esto es el agua para vida eterna. Por eso, en la palabra que hemos leído hoy, en el libro de Ezequiel 47, este símbolo, ¿no? Esta agua que estaba corriendo, ¿qué es lo que permitía? Versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, dice. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, dice. Sí, de verdad, ¿no? De verdad, en algún sentido, la Biblia describe a los creyentes, no los cristianos, como si fueran peces. En el libro de Génesis exactamente estaba apareciendo, en el quinto día, dos animales fueron creados. Uno, los peces, y dos, las aves, ¿no? Los cristianos, ¿no? Es decir que los peces tienen la facultad de nadar contra la corriente. En el caso de las aves pueden vencer la fuerza de gravedad que apunta, ¿no?, hacia la tierra. Entonces esto es es un símbolo de la vida de los cristianos, que no vive por la situación, no vive mirando la dificultad, tampoco y es arrastrado por la corriente de este mundo, sino que por la fe puede superar todas las cosas. De la misma manera, hermanos, esta agua, ¿no?, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha dado vida, la palabra de Dios nos ha dado la salvación, la palabra de Dios nos ha hecho justos delante de Dios. Espero que todos ustedes, habiendo creído en la palabra, reciban realmente la salvación, los que todavía no han recibido la salvación, y los que tienen alguna situación, enfermedad, creyendo en la palabra de Dios, reciba sanidad, ¿no?, de su enfermedad, de su cuerpo. Creyendo en la palabra de Dios puede recuperar toda la salud, puede tener fuerza espiritual, puede tener fuerza su cuerpo y realmente podrá vivir una vida gloriosa delante de Dios. Gracias por su atención. Así vamos a acabar el estudio de hoy. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido compartir la palabra de Dios. El agua para vida realmente es un símbolo de la palabra de Dios que nos da vida, que nos da fuerza. Por la palabra podemos recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados. Por la palabra que el Señor Jesucristo ha dado, todos nuestros pecados fueron limpiados, fuimos justificados perfectamente. Aunque nosotros habíamos cometido pecados, habíamos hecho las cosas malas en este mundo, pero el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, nos ha dejado limpios, nos ha hecho llevar una vida nueva en el Señor, una nueva vida junto con nuestro Dios. Le agradecemos, Señor, por esta salvación, por esta palabra. Espero que todos los hermanos, viviendo bajo la cobertura de la palabra de Dios, puedan tener la certeza de la salvación, la certeza del perdón de los pecados, y también por medio de la fe puedan recuperar su salud, puedan sanarse de la enfermedad y puedan realmente vivir una vida gloriosa delante de Dios. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.